Sí, en esta mañana, así como hay que cuidar las unidades, hay que cuidar el aguinaldo y por eso nos enlazamos con nuestro colaborador en finanzas, Humberto Vergara, a quien agradezco mucho que platique con nosotros esta mañana y nos hable cómo podemos cuidar el aguinaldo. Humberto, es algo que no es mucho, es poco el amor y desperdiciarlo en celos está complicado. Humberto, muy buenos días. Así es, muy buenos días. Hay que cuidar tanto el dinero como el amor, porque bien dice un meme, un TikTok, si no lo cuidas, es como el encendedor, se acaba o se lo lleva tu compa. Y en efecto, el aguinaldo se lo puede llevar precisamente nuestros impulsos a querer, como cuando éramos pequeños, querer gastar todo y sobre todo ante esta carencia que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos 2 años, pues de repente muchas personas tienen ese impulso a dilapidar ese dinero porque también está muy relacionado con las emociones. Esta presión del consumismo básicamente se trata de manipular o de mover emociones. Y si bien es cierto, vivimos en una sociedad de consumo que genera tanto los satisfactores como los empleos que todos necesitan para llevar el pan a sus casas y para mover la economía, corresponde a cada uno de nosotros ser inteligentes, ser mesurados a la hora de poder administrar y de entrada poder presupuestar este ingreso que la gran mayoría de las personas que trabajan para una empresa, para una organización, incluso para una institución, tienen este recurso adicional. Entonces es muy importante cuidarlo y para empezar hacer un presupuesto de cuánto se va a recibir y en qué se va a destinar, profesor. Humberto, además de saber cómo presupuestarlo, cómo ir, decidir, pues también planear, yo considero planear el resto del año. Tal vez muchos lo invertimos en la cena de Navidad o muchos lo invertimos en los regalos, en los presentes para esta temporada, pero también es hacer un guardadito, un colchón para cualquier imprevisto durante el año. Así es, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es considerar que debemos enfocarnos en lo verdaderamente esencial, ¿no? Muchas personas echan la casa por la ventana en la cena de Navidad cuando, bueno, a veces es comida que dura para 2 o 3 días y al día siguiente, pues ya estamos hasta aquí de lo que hemos estado comiendo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy mesurados. Es muy de la cultura latinoamericana de pronto ahorrar, ¿no? Guardar en el famoso cochinito. Y de repente, como cuando hacemos dieta o cuando hacen dieta, la gran mayoría de las personas se abstienen durante un determinado tiempo, se abstienen de lunes a viernes y los sábados, bueno, van a comprar la cochinita y comen pizza y cenan hamburguesas, en fin. No se trata de hastiarse, de llenarse, ya que esos excesos que se viven en la Navidad y en Año Nuevo, así como se come mucho, bueno, también se gasta mucho y precisamente podemos enfrentar la resaca convertida en lo que conocemos como la cuesta de enero. Y muchas personas han vivido esta famosa cuesta de enero durante años y déjame decirlo con toda la dureza y no aprenden a poder prever precisamente para adelantar algunos gastos que sabemos que tenemos que enfrentar en enero. Internet, telefonía, celular, quienes tienen algún tipo de plan, eh, gastos de servicios públicos como el agua, como la energía eléctrica, desde luego la despensa, quienes tienen hijos colegiaturas. Entonces, ante esta euforia se pierde de vista que también se tienen compromisos en enero y que hay que guardar lo necesario precisamente para pagarlos en enero. Regresando al tema de la presupuestación, es muy importante priorizar. Primero debemos cubrir nuestras necesidades básicas, nuestros compromisos y después nuestros deseos, nuestras satisfacciones de comprar o de regalar cosas que probablemente van a desequilibrar nuestras finanzas. Entonces es muy importante primero enfocarnos en lo que realmente necesitamos y no contarnos la historia de lo voy a comprar porque lo necesito. Entonces, si caemos en esas trampas mentales, podemos correr el riesgo de inventarnos una serie de historias para justificar las compras que son innecesarias y que en muchos casos son compras emocionales, profesor.
Humberto, y si me permite tocar un tema, ¿cuánto es y cuál es la fecha? ¿Cuánto es lo que le corresponde a un trabajador normalmente o cuánto sería el mínimo? Y cuándo es la fecha límite para poder recibir este beneficio o esta prestación que es el aguinaldo? Pues la fecha límite, bueno, ya estamos precisamente sobre la fecha límite. Estamos a 16. En algunos casos se llega a pagar hasta los días 18, días 20. Y según la institución en donde se trabaje, por ejemplo, en las instituciones públicas, en el magisterio, en algunas instituciones gubernamentales se estila hasta recibir 60 días aguinaldo, en muchas empresas son 30 días, en algunos lugares se paga el 90% de este ingreso y en algunos otros sitios los primeros días de enero, particularmente en algunas regiones del país antes del 6 de enero se paga el 10% o 20% restante según se haga la partición. Es muy importante porque laboralmente se tiene derecho a esta prestación y si no hay que estar muy pendientes para hacer las denuncias o reclamos correspondientes ante los tribunales laborales, ya que es una obligación establecido en la Ley Federal del Trabajo, profesor. Y esta prestación, este aguinaldo, sí debe pagar impuestos, sí debe de venir algún descuento o debe salir neto. Como todos los ingresos, bueno, ya en muchas ocasiones viene precisamente con el descuento. Nosotros deberíamos estar acostumbrados a cada año a pedir nuestra constancia de retención de impuestos. En los recibos deberían de establecerse claramente cuáles son los descuentos que se nos hacen. Y bueno, esta administración particularmente ha endurecido de una forma, pues yo podría decir hasta brutal, el pago de impuestos. Es muy importante porque todos usamos los servicios públicos. Sin embargo, a veces existe este ánimo persecutorio, incluso contra personas que se dedican a repartir productos a domicilio en estas motos, en estos servicios de entrega y en muchos otros servicios, cuando vemos que las grandes empresas o que muchas empresas o muchos empresarios muy famosos habían venido siendo exentos de impuestos o se les había perdonado. Entonces, no solo es un tema de ampliar la base tributaria, es decir, que más personas paguen impuestos, sino que también estos impuestos se destinen inteligente y honestamente y agregaría yo de forma transparente a las necesidades que como país, que como mexicanos, que como ciudadanos tenemos, profesor. Excelente, Humberto, pues ya con esto estamos un poco más enterados al respecto de nuestro aguinaldo y sobre la situación de gravamen que se debe llevar. Y bueno, Humberto, muchísimas gracias por este día. Esperamos el próximo jueves, el próximo martes vernos, enlazarnos y seguir platicando sobre las finanzas y la economía para las personas. Muy buen día, Humberto. Excelente día y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas, y continuamos con más información.